Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Estamos en geografía de tercero de la ESO en el tema del mundo urbano, es decir, la geografía que se encarga de las ciudades, y a continuación trataremos y analizaremos los conceptos y aspectos básicos que engloban dicho apartado. De entrada, definimos ciudad como un núcleo de población urbano caracterizado por contar con una población abundante, una densa trama urbana y edificación grande, el desempeño de todo tipo de funciones y servicios y además que se expande más allá de su territorio natural. Simultáneamente, el crecimiento de las ciudades, desde su nacimiento en la Edad Antigua hasta la actualidad, ha sido muy dispar, aunque imparable, concentrado hoy en día en ellas más del 50% de la población mundial. Su evolución cronológicamente es la siguiente: hasta mediados del siglo XX la población creció de manera lenta debido al predominio básicamente del ruralismo y al sector primario y la agricultura y ganadería. Después, entre los años 50 y los 70 del siglo XX, de la pasada centuria, es decir, se vivió una verdadera explosión urbana gracias al éxodo rural y el desarrollo industrial y la terciarización de la economía, tanto en países desarrollados como en aquellos emergentes y en vías de desarrollo. Por cierto, estos últimos iniciaron el proceso un poco más tarde, pero intensamente. Ya desde 1975 el crecimiento urbano es imparable, pero a un ritmo mucho más pausado tras concluir dicho éxodo rural, como el crecimiento urbano desmedido y desaforado. La población hacia 2050 se concentrará en las urbes, llegando a alcanzar el 70% del total de habitantes de la Tierra. Finalmente, y para concluir con este apartado, la tasa de urbanización se define como el porcentaje de población de un país que se aloja en el mundo urbano. Generalmente, las tasas más altas se asocian a países desarrollados de Europa, América del Norte y Oceanía, con más del 78% de esta, mientras que las más bajas son las propias de zonas o regiones poco industrializadas de África y Asia, no superando el 50% de la población. En segundo lugar, comentaremos qué son las aglomeraciones urbanas, definidas básicamente como grandes áreas urbanas donde se concentra el grueso de la población y que unen diferentes ciudades habitualmente. Así pues, nos acercamos a estas a través de cuatro modelos bien diferentes que a continuación definimos. Las áreas metropolitanas, que se articulan a través de una red conectada de diferentes núcleos de población a partir de una gran ciudad. Los vínculos entre estas son enormes a nivel económico, sobre todo, y algunos de los ejemplos más evidentes son Madrid, Barcelona o Valencia en el caso de España, Roma, París o Londres en Europa o Nueva York en Estados Unidos. Las conurbaciones, originadas a través de dos ciudades de una envergadura similar y considerable, son aquellas que se asemejan al ejemplo del eje Rotterdam-Ámsterdam en los Países Bajos. Las regiones urbanas son similares a las anteriores, pero son núcleos de población abundantes, pero con distancias entre dichos núcleos de población. Caso de la cuenca del Ruhr en Alemania, que engloba ciudades industriales como Essen, Bochum o Dortmund. Finalmente, las megalópolis aunan los tres elementos anteriores, es decir, áreas metropolitanas, ciudades y conurbaciones de manera suprarregional, como es el caso del eje célebre a nivel urbano de Boston, Washington en Estados Unidos o el de Tokio, Fukuoka en Japón. Así pues, ¿cuáles son los rasgos definitorios de las ciudades globales? Nos referimos a aquellos núcleos urbanos como los anteriormente descritos, a saber Nueva York, San Francisco, Londres, Milán, San Petersburgo, Tokio o París, por la enorme influencia en todos los sentidos que ejercen en el mundo. Son, por un lado, aglutinadoras de sedes de organismos internacionales y de las principales empresas multinacionales, donde reside el poder político-económico y se toman decisiones, o algunas de las decisiones más relevantes en este sentido. La alta tecnología también es una de las características fundamentales, como es el caso de Silicon Valley en la propia San Francisco. Por otro lado, son referentes culturales, ya que organizan todo tipo de grandes eventos como festivales de cine, acontecimientos deportivos, exposiciones de arte a nivel mundial, y cuentan con centros universitarios de referencia y de investigación del más alto nivel. Finalmente, y además poseen grandes centros de ocio y diversión
y también mantienen relaciones de proximidad entre ellas, es decir, fomentan vínculos de unión y lo explotan a través de infraestructuras como aeropuertos y telecomunicaciones de toda índole. También, a nivel interno, regula las relaciones con otras urbes de menor relevancia mundial, a pesar de que también aparecen problemas en estas ciudades. Por un lado, a nivel urbano, las grandes ciudades de los países desarrollados han originado problemas como el despilfarro de suelo urbanizable, la dependencia excesiva de medios de transporte habitualmente poco ecológicos como el coche, o el aislamiento social entre zonas residenciales por las grandes distancias que las separan. Las de países, en este caso en vías de desarrollo, presentan problemas como la proliferación de barrios periféricos chabolistas, marginales y la falta de servicios básicos como el agua potable o el saneamiento. Por otro costado, a nivel social, los primeros tienen serios problemas que afectan a hombres y mujeres, como la mendicidad en muchos casos, y los segundos afectan a la mayoría de la población, que es pobre y no dispone, en este caso, de acceso a servicios higiénicos y sanitarios básicos. En última instancia, acucian asimismo problemas medioambientales en ambos mundos, como la contaminación atmosférica, también otros tipos de contaminaciones, como por ejemplo la acústica, la acumulación de residuos o un consumo desaforado y no sostenible que engulle recursos a toda velocidad. En cuarto y último lugar, la ciudad es considerada como un ecosistema urbano, ya que está formada por un conjunto de organismos vivos en un medio físico que se relacionan entre sí. Por consiguiente, desempeñando funciones agrícolas, industriales y de servicios, con un biotipo plenamente urbano de edificios y un microclima con temperaturas sobreelevadas respecto a la media, la ciudad es un auténtico espacio propio considerado como un ecosistema. Dicho ecosistema funciona de manera desequilibrada, al contrario que ecosistemas naturales sostenidos en este caso por el equilibrio natural. ¿Por qué lo denominamos así? Por factores como los que a continuación vamos a exponer. No produce directamente energía, sino que necesita de los elementos del medio natural para hacerlo, altera el medio natural y a tal efecto consideramos que el ser humano es el único ser en la Tierra capaz de modificar ostensiblemente y notablemente el medio que le rodea, y produce enormes cantidades de desechos que no llegan a depurarse ni a reciclarse y que causan importantes daños al planeta, como los célebres y famosos mares de plástico. Como colofón, exponemos algunas de las medidas que ciertos gobiernos urbanos proponen para hacer de la ciudad un entorno más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Estamos hablando de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando el transporte público, por ejemplo, acabar con la enorme contaminación lumínica y acústica de la urbe, aprovechar con mayor eficiencia los recursos hídricos como el agua de la lluvia y reciclar y utilizar todo aquello que esté en nuestras manos. Bien, hasta aquí nuestro video tutorial de hoy, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en clase. To hear the cannonball